Un saludo a todos los organismos eucariotas que nos están viendo. Un fuerte abrazo con todo el ATP de las células para ustedes. Para aquí continuar con esta serie de videos de repaso que estamos elaborando de acuerdo a la temática San Marcos. Tenemos que hacer ahora la segunda parte de nuestra semana uno. Hoy vamos a ver lo que corresponde a la parte de biomoléculas. ¿Ya? Hay que recordar esa partecita. Entonces vamos a darle inicio sin más preámbulo. ¿Ya? Vamos a ver por aquí. Esto vimos la última vez, ¿te acuerdas? ¿No? Las primeras características de los seres vivos, hablamos de los dominios, del método científico y la composición química de la materia viva. Hasta ahí habíamos llegado. Así que ahora vamos a enfocarnos en la parte de las biomoléculas. Para seguir con nuestra tradición, recuerda, mira, aquí estamos con 00, vamos a darle nuestro cronómetro ahí, 13 minutos, ¿sí? Recuerda que todo esto son en 13 minutos de biología, ¿correcto? Así que vamos a empezar en este momento, ¿ya? Sin más preámbulo, comenzamos, ¿está? Iniciamos. Bien, cuando nos referimos a las biomoléculas, recordemos que pueden ser de dos tipos, ¿no? Tenemos las inorgánicas y tenemos las orgánicas. Dentro de las biomoléculas inorgánicas, la principal biomolécula, el agua, ¿correcto? Considerada como un disolvente universal, porque es la molécula que tiene la capacidad de disolver a la mayor cantidad de sustancias. Es una molécula dipolar, recordarás que el lado del oxígeno se carga de manera negativa y el lado del hidrógeno, perdón, se carga de manera positiva, molécula dipolar. Eso es lo que le permite justamente actuar como disolvente. ¿Ok? Otras propiedades, por ejemplo, el elevado calor específico, lo que hemos experimentado ahora en verano, ¿no? La capilaridad, que es muy importante para las plantas, por ejemplo, para que pueda subir el agua a través del xilema y llegar a la hoja para poder hacer su fotosíntesis, ¿ya? Me olvidaba, recuerda que el elevado calor específico le permite al agua actuar como termorregulador, es un excelente termorregulador, tanto en los seres vivos como en la naturaleza. Luego está la cohesión molecular, que es la capacidad, esta afinidad que tienen las moléculas de agua de estar muy unidas o estar fuertemente adheridas, y la tensión superficial, que es esta malla que se forma en la superficie de el agua, permitiendo que algunos insectos o animales de pequeño tamaño puedan caminar sobre ella, ¿sí? Recordar que en el agua hay pues dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, de ahí su fórmula H2O. Cuando tú te refieres a los enlaces del agua, si unes al átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno, el enlace viene a ser un enlace de tipo covalente. Pero cuando unes a las moléculas de agua se unen mediante enlaces puentes de hidrógeno. Este enlace puente de hidrógeno es importantísimo para la estructura del agua. Entonces, no olvidar eso, ¿ya? No olvidar también que el agua es el compuesto que mayor se va a encontrar en cantidad en los seres vivos, ¿ya? A ver, tenemos los gases, como el oxígeno, importante para la respiración, ¿sí? Acuérdate que el oxígeno lo vamos a considerar en el caso de la respiración aeróbica como el último aceptor de electrones, ¿ya? Se encuentra en el aire, ¿ya? En un 21%. No es el más abundante viene a ser el nitrógeno, que se encuentra en un 78% en el aire, importante para la formación de moléculas como las proteínas, de las cuales vemos en un ratito. Y el dióxido de carbono, que es importante, también es un producto de la respiración. Y como producto de la respiración, ese carbono va a ir a las plantitas para que ellas puedan formar sus glúcidos, los carbohidratos, ¿no? Y otras moléculas en realidad, pero lo enfocamos mayormente en los carbohidratos. Luego tenemos las sales minerales, que tienen como funciones, por ejemplo, regular el equilibrio osmótico. Recuerda que habíamos hablado de el sodio, el cloro, el potasio, ¿sí? Equilibrio osmótico. Regular la cantidad de agua a nivel celular. La contracción muscular, por ejemplo, las sales de calcio también importantes. Y el impulso nervioso, sodio-potasio. Te acordarás de la bomba de sodio-potasio. Ya lo veremos cuando hagamos célula. Importante para lo que es a nivel neuronal. ¿Ya? Entonces tenemos ahí las sales minerales. Por ahí podríamos mencionar el papel importante de la hidroxiapatita, ¿sí? Y el carbonato de calcio, ¿no? La hidroxiapatita, por ejemplo, que se encuentra en los huesos, y el carbonato de calcio que forma las conchitas, las conchuelas de los moluscos, ¿ya?
Entonces, por ahí, recordar eso. Ahora, nos metemos a la parte más importante, la parte de las biomoléculas orgánicas. En este caso, estamos hablando de moléculas que tienen esqueletos de carbono, ¿sí? Tenemos a los glúcidos. Vamos a ver esto, mira, siempre recordar la función más importante que tienen. Los glúcidos son moléculas que aportan energía inmediata. Tú te sientes cansado, entonces pues toma algún alimento rico en glúcidos, ¿sí? Por eso en la mañana cuando tú te levantas, vas a desayunar, rompes el ayuno después de haber dormido varias horas, que consumes maca, ¿no? Tu kiwicha, consumes cereales en general que te aportan gran cantidad de energía. Los monómeros, entiendas esta analogía que vamos a usar. El monómero es como el ladrillito. Tú quieres formar una pared, la pared viene a ser esta molécula compleja, el polímero, si así lo quieres llamar. La unidad sería el monómero, el ladrillito. Y para unir estos ladrillitos necesitas un enlace. Para el caso de los glúcidos se llama enlace glucosídico y el ladrillito se llama monosacárido. ¿Correcto? Ahora, en el caso de la clasificación, a ver, vamos a clasificarlos según el número de azúcares, ¿ya? Hay varias formas de clasificarlo, pero quizá la más importante es esta. Recordar que hay monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos más importantes, la glucosa, que es el principal azúcar a nivel sanguíneo, la fructuosa en los frutos, también para los espermatozoides le aporta energía, y la galactosa, ¿no? Que vendría a ser el azúcar importante de la leche materna. Cuando los monosacáridos se unen, se juntan mediante un enlace glucosídico, van a formar los disacáridos. Tres disacáridos que no te puedes olvidar. Tenemos ahí la lactosa en la leche, la maltosa, que es el azúcar de malta, y tenemos también a la sacarosa, que es el azúcar extraído de la caña de azúcar, azúcar de mesa se le llama. ¿Correcto? Los polisacáridos vas a tener principalmente dos tipos, ¿no? Los polisacáridos de reserva, como el glucógeno en los animales, el almidón en las plantas. El glucógeno es la principal reserva animal en el hígado y en los músculos. En cambio, el almidón se guarda a nivel de las raíces y los tallos en las plantas. Esos son de reserva. Polisacáridos de función estructural. Importante recordar la quitina. ¿Sí? La quitina que se encuentra en el exoesqueleto de los artrópodos y se encuentra también en la pared celular de los hongos. Y el otro polisacárido pues es la celulosa del cual nosotros no extraemos energía, pero nos ayuda mucho a nuestra digestión. Esta celulosa se encuentra en la pared celular de las plantas. ¿Ya? Entonces ahí vamos con los glúcidos. Por ahí nos vamos con los lípidos ahora. En el caso de los lípidos, estas también van a ser moléculas ternarias, no te olvides, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y a diferencia de los glúcidos, nos aportan energía de reserva. Estos alimentos se guardan formando parte del llamado tejido adiposo. La unidad de los lípidos es el ácido graso y están unidos mediante enlaces éster a su respectivo alcohol. Ahora, la composición va a determinar la clasificación de los lípidos. Hay varias maneras, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de esta forma de la saponificación, que se refiere a esta capacidad del lípido para poder formar jabones, ¿no? Si es un lípido saponificable, entonces significa que en su composición va a tener ácido graso y alcohol. Eso se encuentra en los lípidos simples y en los lípidos complejos. Los lípidos simples son, por ejemplo, los triglicéridos, ¿no? Los que se almacenan debajo de la piel. Tienen una función sobre todo de termoaislante, permiten conservar nuestra temperatura. Como lípidos simples también están las ceras, la cutina, no te olvides, en las hojas, la lanolina, por ejemplo, en la lana de ovejas, el cerumen que producimos en nuestro oído, ¿ya? Y como lípidos complejos, el más importante, el papel de los fosfolípidos, moléculas que se encargan de tener esta estructura para formar la membrana celular. ¿Ya? Y luego están los lípidos insaponificables, que vienen a ser aquellos que en su estructura no tienen pues ácido graso y alcohol, sino que derivan de esta estructura química cíclica llamada el ciclo pentano peridrofenantreno. Ahí como lípidos derivados vamos a tener pues al colesterol, las hormonas sexuales, las sales biliares, ¿no? Los más resaltantes, ¿ya? No te olvides, por acá se me pasaba hablar de los lípidos complejos, que ellos tienen pues ácido graso, tienen alcohol, pero además tienen otro compuesto como el grupo fosfato, para hablar de justamente los fosfolípidos, ¿ya? Tercera biomolécula, hablamos de las proteínas. Las proteínas son después del agua la segunda molécula
Más importante, todo tu cuerpo está hecho en base a proteínas. Piensa algún lugar, tu sangre, tus huesos, tu pelo, tus uñas, cualquiera, los cachos, los cuernos, de los cuales vamos a hablar en un ratito, ellos también están hechos de proteína. ¿Sí? Entonces, su función principal es tener diversas funciones. Ay, me lajeo, me lajeo. Diversas funciones. Tenemos el monómero, que es el aminoácido. Tenemos los enlaces, que sería el enlace peptídico, ¿sí? Una proteína es una cadena así de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. No te olvides de esta palabrita. El aminoácido es anfótero. La unidad de las proteínas se llama aminoácido. Y estos aminoácidos tienen un lado ácido, que es el grupo ácido carboxílico, y un grupo amino, que es el grupo básico. Entonces, ese doble comportamiento que puede tener un aminoácido, eso se reconoce con la palabra anfótero. No confundir con la palabra anfipático, con el caso de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son anfipáticos, tienen su cabecita polar y su colita no polar o apolar. ¿Ya? No olvidar eso. Ahora, a las proteínas las vamos a clasificar de acuerdo a las funciones biológicas que están cumpliendo. Así tenemos, por ejemplo, proteínas estructurales como la queratina. Tenemos proteínas estructurales como el colágeno, dos muy importantes. El colágeno en los tendones, en los ligamentos, en los huesos, en las articulaciones. La queratina, uñas, piel, cabello, los cuernos, el pico, las pezuñas, ahí se encuentran, ¿ya? En el caso de las proteínas transportadoras de oxígeno, fundamentalmente, hemoglobina, hemocianina, ¿sí? En vertebrados e invertebrados respectivamente. Contráctiles, actina, miocina a nivel muscular. Reguladoras, las llamadas hormonas, ¿sí? Donde no te olvides el papel importante de la insulina como regulador de la glucosa en sangre. Es hipoglicemiante, disminuye la cantidad de glucosa. Catalíticas son las proteínas llamadas enzimas. Una enzima se encarga de acelerar una reacción química, disminuye la energía de activación. Esa enzima tiene como característica que, de acuerdo al sustrato que vas a utilizar, por ejemplo, utilizas la lactosa, ese es tu sustrato, tu enzima se llama lactasa, la terminación asa. Ya no olvidar esa catalítica. Si tú consumes almidón, tu enzima, ¿cómo se llama? Amilasa. ¿Sí? Proteínas defensivas, las llamadas inmunoglobulinas, que se encargan pues de proteger a nuestro organismo, y proteínas de reserva, como por ejemplo la ovoalbúmina en la clarita de huevo, la caseína en la leche, ¿ya? Esas son las funciones de las proteínas. Estamos casi en hora, así que vamos a apresurarnos, vamos a llegar a nuestros 13 minutitos. Cerramos con los ácidos nucleicos. A ver, estas ya no son moléculas ternarias como glúcidos y lípidos, no son cuaternarias como las proteínas, son pentanarias. Bueno, dicen quinarias, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ellas la función que tienen es almacenar y expresar la información genética. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Ahora, su monómero, el monómero de los ácidos nucleicos se llama nucleótido. Ahí vas a poder revisar tu apunte. Ese nucleótido estaba formado por tres elementos. Bases nitrogenadas, eran cinco, acuérdate, cinco bases nitrogenadas. Tienes a la adenina, a la guanina. A esas dos les vas a llamar bases púricas o purinas, ¿ya? Luego tienes a la citosina, tienes a la timina y tienes al uracilo. Esas tres son las bases llamadas pirimidínicas o pirimidinas, ¿sí? Dos, acuérdate, purina, puro, ¿ya? Y tengo citosina, timina, uracilo, C2. Esas son las pirimidinas, ¿está bien? Esas cinco bases, solamente cuatro se van a encontrar en el ADN. Y solamente cuatro se van a encontrar en el ARN. ¿Sí? El ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. ¿Ya? Eso resaltar. Luego viene el azúcar pentosa, que era de dos tipos. Vas a tener a la ribosa en el ARN y a la desoxirribosa. Si quieres recordar un poquito de eso, esas dos azúcares pentosas son tipos de monosacáridos pentosas con 5 átomos de carbono. ¿Cuál era su diferencia? El carbono 2. Ya, no olvidar eso. Y ambos tienen un grupo fosfato. Bueno, ya estamos en tiempo, pero nos vamos a extender un poquito más para cerrar la idea de ácidos nucleicos. A ver, en el caso de el monómero se llama nucleótido, pero ten cuidado con la palabra nucleócido.
con S. Esto es nucleótido con T de Tadeo, ¿sí? El otro es nucleócido. El nucleócido solamente está formado por la base nitrogenada más tu azúcar pentosa, ¿sí? Hay otra forma. El nucleótido, entonces, ¿cómo se forma un nucleótido? El nucleócido, que es la base nitrogenada más el azúcar, más tu grupo fosfato, ¿sí? Y los nucleótidos, ojo, los nucleótidos se unen mediante enlace fosfodiéster, ¿ya? Ahora, para cerrar aquí la idea entre ADN y ARN, el ADN es la molécula que almacena la información genética. El ARN la expresa. ¿Cómo la expresa? Sintetizando, formando una proteína. El ADN tiene su azúcar pentosa llamado desoxirribosa. El ARN tiene su ribosa. Mientras que el ADN tiene adenina, guanina, citosina y timina, el ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Esa es la diferencia. Recuerda que en el caso del ADN, la adenina se une a la timina mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina se unen mediante tres. ¿Y por qué se unen así? Porque están formadas por dos cadenas. El ADN son dos cadenas, una que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo. Son cadenas antiparalelas, pero complementarias también, ¿correcto? Adenina con timina y guanina con citosina. El modelo del ADN que conocemos es el modelo de Watson y Crick, el del modelo de la doble hélice. Y se encuentra el ADN a nivel nuclear, ¿ya? Y a nivel de las organelas llamadas, ¿te acuerdas cómo se le decía a estas organelas? Semiautónomas, ¿no? La mitocondria y los cloroplastos. Y en el caso del ARN, está formado solamente por una cadenita y hay tres tipos de ARN. Tienes el ARN mensajero, que es el encargado de llevar el codón, ¿sí? Ya vamos a ver eso que sería un codón. El ARN de transferencia que lleva el complemento del codón llamado anticodón y el ARN ribosomal o ribosómico que se encuentra en el ribosoma para poder realizar la traducción, la síntesis proteica, ¿ya? Y por acá el lugar donde principalmente encontramos el ARN a nivel ribosómico y a nivel del nucleolo. Muy bien, entonces jóvenes, miren, nos hemos extendido un poquito más, hemos llegado casi hasta los 15 minutos. Entonces, hasta ahí vamos a hacer nuestro resumen por hoy, ¿ya? No te olvides si te ha gustado, si necesitas de repente algún otro aporte adicional, puedes escribirnos aquí a la página de Facebook de Biotadeo, ¿ya? Puedes dejarnos también algún comentario, alguna sugerencia a nivel de nuestro canal de YouTube, ¿ya? Y puedes también empezarnos a seguir en nuestro Instagram, donde vamos a ir publicando las fotos de las pizarritas, ¿no? Por ejemplo, se viene esta, ¿ya? Para los que quieran ver algo de virus, ¿sí? Vamos a hacer más tardecito lo que es virus. Y por ahí viene la parte de, a ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Y por ahí vienen las bacterias, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de eso de nuestra semanita número 2. Muy bien, sin más que decir, espero pues que te haya gustado este videito así, ya sabes, es un repaso, es un repaso. Ya cuando haya tiempo vamos a hacerlo pues detenidamente, pausadamente, y vamos a dar mucho más detalle de repente para que puedas tener mayor información. Muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy. No te olvides, estás con Ernesto Tadeo y esto fue Bio Tadeo. Chau, chau, nos vemos.